Hola, bienvenido a nuestra reunión. ¿Cómo estás? ¿Estás listo? ¿Estás preparado para adorar, para exaltar a Dios juntos? Quiero animarte a que abras tu Biblia en el libro de los Salmos, Salmos capítulo 42, versículo 8, y dice así: pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios que me da vida. Me gusta mucho esta parte de la escritura y quiero compartirla contigo, y quisiera invitarte a que la hagas una escritura real en tu corazón, porque cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre ti y sobre mí. Y Él está dispuesto a bendecirte hoy. Él está dispuesto a suplir tu necesidad. Él está dispuesto a bendecir tu alma, tus emociones, tu corazón. Lo que tú hoy necesites, Dios está dispuesto a derramar ese amor inagotable sobre tu vida. Quiero invitarte a que nos dispongamos a adorar y a bendecir el nombre de Dios, teniendo esa expectativa en nuestro corazón que hoy seremos bendecidos por el amor inagotable de Dios. Tú eres digno, Jesús eres digno,
tu espíritu yo seguiré. Aunque quebrantado esté, cada pieza te daré. Oigo tu voz, aquí estoy, Señor. Digo, sí, Dios, aquí estoy, Señor.
Excelente tiempo de adorar y exaltar a Dios. Yo creo que tú has sido muy bendecido con el hecho de cantarle a Dios y cantar a su corazón y decirle cuánto le amas y haber recibido su amor y su provisión por medio de este tiempo de alabanza. Ahora vamos a seguir adorándole, como con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. La palabra de Dios dice que es más bienaventurado el dar que recibir. Y quiero animarte a que tú tengas esa convicción en tu corazón de que somos bendecidos cuando nosotros sembramos en el reino de Dios. Y quiero compartirte una escritura en 2 de Corintios 5:7 que dice: porque por fe andamos y no por vista. Muy sencillo, ¿verdad? Por fe andamos y no por vista. Y también quiero compartirte de Hebreos 11:1. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estos dos versículos, estas dos porciones de la escritura nos hablan acerca de fe, acerca de poder ver algo que no es como si fuera. Quizá en este momento tú estás diciendo: Dios, yo necesito provisión, yo necesito creer en fe que tú vas a suplir mis necesidades, que tú vas a abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde en mi vida. Quizá esa es tu caso en este momento, pero yo quiero animarte a que tú también puedas tener esa fe para sembrar en el reino de los cielos, porque recuerda que cuando sembramos abundantemente, cosecharemos abundantemente, y con la medida que sembramos también será la medida con la que vamos a cosechar. Entonces quiero animarte, quiero animar tu fe, animar tu corazón, animar tu voluntad propia, porque tú decides si lo haces o no, pero que hoy dispongas sembrar en el reino de Dios. Y vamos a hacer nuestra declaración, que dice así: al dar mi ofrenda hoy, yo tengo visión para ver más allá de mis circunstancias, más allá de mis problemas o crisis, más allá de mis necesidades y mis deseos. Por fe, yo veo a mi Dios obrando para mí, abriendo puertas que se han cerrado, abriendo mi mente a nuevas ideas y mi corazón a nuevas pasiones. Yo doy en este día con una gran expectación de que mi Dios hará lo imposible. Yo lo creo, mi Dios hará lo imposible, pero te invito a que tú y yo podamos hacer hoy lo que es posible. Vamos a dar, vamos a esforzarnos y vamos a sembrar, porque sabemos que Dios se agrada del dador alegre y vamos a hacerlo con alegría. Pues bien, ahora te invito a que dispongas tu corazón para recibir la palabra de Dios. Abre tu corazón con fe, con expectativa, con alegría, con emoción, sabiendo que hoy Dios va a hablar a tu vida y que a través de esta palabra tú vas a recibir justo lo que necesitas. Hola, ¿cómo están? Qué gusto volverles a saludar en este hermoso día. Pues bien, hoy vamos a hablar acerca del hacha flotante. Sí, ha habido diferentes tipos de flotantes que seguramente has probado en la vida, pero quiero suponer que nunca has probado el hacha flotante. Eso sí que no. Flotantes pues son cosas que luego sirven en las cafeterías, ¿no? Una bola de helado de limón dentro de la coca o algún otro refresco o algo por el estilo. Pero el día de hoy vamos a estudiar, vamos a seguir adelante con los milagros de Eliseo. Y hubo una ocasión en la cual Eliseo hizo flotar la cabeza del hacha. Cuando mi hijo Daniel estaba pequeño, él tenía un deseo para el Día de Reyes. Ya saben, el Día de Reyes todos los niños se emocionan muchísimo acerca de los regalos y demás, y pidió un hacha, imagínate. Pidió su hacha de Día de Reyes. Recién habíamos llegado aquí donde vivimos acá en el monte, y él quería tener su hacha para cortar leña. ¿Y qué creen? Yo traje aquí el hacha el día de hoy. Sí, ya es de mucho uso, ya tiene sus años. Yo la sigo conservando. Daniel no se llevó su hacha cuando se casó, aquí se quedó, y pues ahora usamos el hacha para la leña, así como Daniel cuando estaba pequeño, pues él tenía ese deseo de usar el hacha y cortar leña, y gracias a Dios nos cortó bastante leña con el hacha. Pero ahora
pues ya me toca a mí cortar la leña, ¿verdad? Entonces ahora yo ocupo el hacha que le dimos a Daniel de Día de Reyes hace muchos años ya. Pues Daniel pues siempre fue un niño que le gustaba mucho el campo, le gustaba todo lo que tiene que ver con pues trabajar con machetes y palas y hachas y todo, y pues fue una de las cosas que él deseó de pequeño. Pues yo quiero leer la historia del hacha. Ahora que ya tengo el hacha aquí en la mano, vamos a leer de Segundo de Reyes, capítulo 6, los versículos 1 a 7. Nos dice: cierto día el grupo de profetas fue a ver a Eliseo para decirle: como puedes ver, este lugar donde nos reunimos contigo es demasiado pequeño. Bajemos al río Jordán, donde hay bastantes troncos. Ahí podemos construir un lugar para reunirnos. Me parece bien, les dijo Eliseo. Vayan. Por favor, ven con nosotros, le dijo uno de ellos. Está bien, iré, contestó él. Entonces Eliseo fue con ellos. Una vez que llegaron al Jordán, comenzaron a talar árboles. Pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha, que es esta parte aquí, ¿verdad?, del fierro, se le cayó al río. ¡Ay, Señor!, gritó. Era un hacha prestada. ¿Dónde cayó?, preguntó el hombre de Dios. Y cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua y en ese mismo sitio. Entonces la cabeza del hacha salió a flote, comenzó a flotar. Agárrala, le dijo Eliseo. Y el hombre extendió la mano y la tomó. Tomó la cabeza del hacha. Bueno, es un instrumento un tanto peligroso, así que la vamos a guardar. Pues yo veo que en primer lugar había un problema. Había un problema que los hijos de los profetas tenían para este momento de su historia. Eliseo fue un hombre que quiso instruir a otros en los caminos de Dios, y como un hombre de Dios, él comenzó a reunir a la gente, a jóvenes especialmente, para enseñarles cómo conocer la presencia de Dios, para guiarles en el ministerio profético y en el ministerio de alabanza y adoración. De alguna manera, Eliseo estaba haciendo el trabajo de discipulado. Podríamos decir que es algo parecido a lo que sería la iglesia el día de hoy, con algunas diferencias en cuanto a lo que hacían dentro de sus reuniones, pero habían llegado a tener un problema. Probablemente esto ocurrió en la escuela de los profetas o los hijos de los profetas de Gilgal, la ciudad de Gilgal, ya que es el grupo de profetas que estaba más cerca del río Jordán, y pues por lógica podemos pensar que es por esa razón que ellos quisieron pasarse junto al río Jordán, donde había más espacio y en donde evidentemente tenían un terreno que podrían ocupar para construir un lugar para sus reuniones de los hijos de los profetas. Yo veo que aquí pues este problema que se dio, que el lugar estaba demasiado pequeño para el grupo, se dio por el hecho de que había hambre de Dios. Qué buen problema, ¿no? Qué buen problema cuando nosotros tenemos hambre de Dios, y por eso ya el grupo no cabe dentro de un lugar en donde habían estado anteriormente. También había sido por el resultado del impacto del ministerio de Eliseo. Como sabemos y como hemos estado estudiando, Eliseo fue pues muy usado por Dios para hacer milagros. El poder de Dios fluía a través de su vida, y estoy seguro que también cuando la gente estaba cerca de Eliseo podían percibir algo de la presencia de Dios fluyendo de él, esa unción que había sobre su vida. Creo que Dios quiere que nosotros lleguemos a ser gente también de unción, gente que seamos como vasijas de la presencia de Dios, así como lo fue Eliseo. Fue el resultado del entusiasmo
que había dentro del grupo de los hijos de los profetas. Saben que cuando hay entusiasmo, hay algo positivo, la gente está emocionada acerca de algo, eso atrae a más personas. Creo que aquí hay una buena lección para nosotros como iglesia también. Nosotros debemos de estar contentos, emocionados acerca de las cosas de Dios, acerca de nuestra iglesia, acerca de las reuniones de nuestra iglesia. Todo esto debe de traer alegría a nuestra alma y pues debe de haber este espíritu positivo entre nuestra gente, así como yo estuve comentando también la semana pasada. Al propósito, tuvimos una excelente reunión presencial la semana pasada. Si no pudiste estar con nosotros, hagan sus planes para el primer domingo del mes de noviembre, cuando lo vamos a hacer por acá otra vez. Pues también probablemente el crecimiento de este grupo de profetas se debía al testimonio que daban. Seguramente muchos de ellos, al encontrarse con Eliseo, estaban creciendo espiritualmente y luego comenzaron a comentar a otros acerca de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Entonces podemos ver que era como un tipo de escuela bíblica, pero con un enfoque en cosas muy prácticas de la presencia de Dios, y eso trajo testimonio. Iba creciendo el grupo de los profetas. Pues este problema es bueno, ¿verdad? Es bueno tener el problema de que la gente ya no quepa dentro del lugar de reunión. Significa que hay interés en buscar a Dios. Significa que el Espíritu Santo se está moviendo dentro de las reuniones. Significa que es un ministerio que está impactando a las vidas. También significa que los discípulos se están multiplicando, que más personas están comenzando a buscar de Dios. Yo creo que Dios quiere que nosotros también tengamos estas características dentro de nuestra iglesia, que seamos una iglesia donde hay interés en buscar a Dios, donde el Espíritu de Dios se está moviendo, y de hecho lo está haciendo. Una iglesia en donde hay un ministerio que está impactando a otras vidas, y una iglesia en donde los discípulos se están multiplicando. La gente está conociendo a Cristo y está haciendo discípulos. Pues antes de moverse, le comentaron a Eliseo acerca del problema, presentaron el dilema que tenían a Eliseo y pues dijeron lo que habían pensado hacer, lo que era el deseo de su corazón, de construir un lugar más grande, de mover el lugar de reunión, que en vez de Gilgal, que pudieran salir de la ciudad y construir junto al río Jordán. Es importante que nosotros también presentemos nuestros problemas, nuestras peticiones ante nuestro Dios. Acuérdense que el nombre de Eliseo significa Jehová es salvación, y tiene el mismo significado que el nombre de Jesucristo. Entonces nosotros, cuando estamos por tomar alguna decisión, debemos de presentar nuestras peticiones delante de Dios, así como hicieron los hijos de los profetas. Se lo dijeron a Eliseo, y pues es importante que nosotros tengamos la bendición de Dios sobre lo que pensamos hacer. Tantas veces tomamos nuestras propias decisiones sin consultar al Señor, y luego decimos: Señor, bendice mi proyecto. Pero deberíamos de hacer más bien lo opuesto. Primeramente presentar las cosas delante de Dios antes de comenzar a actuar. Pues antes de moverse, le comentan entonces a Eliseo lo que está pasando, lo que sienten en sus corazones hacer, y Eliseo ya les da la bendición y les dice: vayan, construyan, adelante, es un buen plan. Pues la solución, vamos a ver un poco sobre la solución. Parece que los hijos de los profetas tenían acceso, como mencioné, a un terreno. No sabemos si era de ellos o si había sido donado o si era un terreno público que podían ocupar para sus reuniones, pero pues
había este espacio, este terreno en donde podrían construir algo para sus reuniones. Entonces, pues ellos mismos van para trabajar dentro de ese lugar. Ellos mismos podrían construir un lugar de reunión. Fíjense que ellos no estaban esperando el apoyo del gobierno. Hoy en día yo he escuchado en muchas ocasiones acerca de algunos que se emocionan que el gobierno les va a apoyar para poder tener un terrenito, una casa, o hasta las iglesias que el gobierno, el diputado o el fulano de tal nos va a ayudar para conseguir un terreno, para construir la iglesia. Pues fíjense que en este caso fueron los hijos de los profetas, ellos mismos que fueron y trabajaron con sus propios recursos y con sus propias fuerzas. No estaban buscando un apoyo exterior. Se esforzaron ellos mismos por construir. Y también le pidieron a Eliseo que les acompañara. Fíjense que cuando Eliseo les dice, sí, vayan, construyan, los hijos de los profetas le dicen a Eliseo, ven con nosotros. Queremos que tú estés también con nosotros. Ahora, ¿en qué situación estaba Eliseo? No sé, a lo mejor ya estaba grande de edad, estaba algo cansado para trabajar. Por el otro lado, él también tenía otros grupos de profetas que tenía que atender en diferentes partes de la nación de Israel en ese momento. Tenía que viajar. Y sin embargo, Eliseo dijo, sí, les acompaño. Entonces, él fue con ellos. Ellos no quisieron moverse sin que Eliseo les acompañara. Eliseo otra vez significa Dios es salvación. ¿Saben que no debemos de movernos a menos que el Dios de salvación vaya con nosotros? Acuérdense de Moisés, cuando el pueblo de Israel pecó en contra del Señor y Dios le dijo a Moisés, tú lleva al pueblo, tú llévalos a la tierra prometida, yo no quiero ir con ustedes. Y Moisés, ¿cuál fue su respuesta? En Éxodo 33:15, Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Sin la presencia de Dios, no debemos de querer movernos a ninguna parte. No tiene caso querer movernos aparte de la presencia de Dios. Sí, podemos tener grandes planes, podemos tener grandes sueños y anhelos de hacer cosas, pero si la presencia de Dios no nos acompaña, en vano será todo lo que nosotros edifiquemos. Sí, también los hijos de los profetas entendieron esto. Si levantaban un gran lugar en donde podrían reunirse, pero si Eliseo no estaba presente con ellos, ni estaba la bendición de Eliseo sobre lo que ellos estaban haciendo, pues se hubiera hecho en vano. Pero Eliseo estaba de acuerdo. Eliseo dijo, yo los voy a acompañar. Y también en nuestras vidas necesitamos que nuestro Dios nos acompañe, nos lleve de la mano en todo lo que nosotros hagamos. Sin la presencia de Dios, nada vale la pena. Necesitamos que Jehová es salvación, que Jesucristo nos acompañe y nos guarde en todo lo que nosotros hagamos o emprendamos dentro de nuestras vidas. Así que, pues, fue Eliseo con ellos y fueron para hacer esta construcción. Vemos que lo que construyeron fue algo muy sencillo. No armaron una catedral para sus reuniones. No tuvieron grandes lujos dentro de ese edificio, de lo que podemos entender. Simplemente llevaron su hacha, aquí está, cada quien su hacha, y fueron para derribar árboles y comenzar a construir entonces con troncos de madera.
Hicieron un edificio muy sencillo de troncos de madera cortados con hacha. No sabemos exactamente todos los detalles de la construcción, pero no estaban armando algo muy lujoso, algo espectacular. Entendieron que su enfoque era espiritual y no era en lo físico. No estaban pues intentando levantar un gran templo para el Señor. No. Su enfoque era espiritual, buscar la presencia de Dios, alabar, adorar, orar, profetizar, proclamar la palabra de Dios. Ese era el enfoque de los hijos de los profetas, no en grandes lujos o edificios hermosos, muy decorados, oro, plata, como pues llegó a ser el templo de Salomón. No, era algo muy sencillo, un lugar para reunión. Nuestro enfoque también debe de estar en lo espiritual y no en lo material. Aún mientras nosotros estamos construyendo, vamos a suponer, el edificio para la iglesia, o aún las cosas normales, naturales en nuestras vidas, gracias a Dios por las comodidades que el Señor nos da, pero nuestro tesoro no está en este mundo, no está en las cosas espirituales, más bien en las cosas materiales. Lo dije al revés. Nuestro enfoque no está en las cosas materiales, está en las cosas espirituales, porque nosotros somos hijos de Dios, tenemos la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Ahora, los hijos de los profetas no estaban construyendo un templo para el Señor. Nosotros tampoco estamos construyendo un templo físico para el Señor, sino estaban construyendo un templo espiritual. Ellos entrando en relación con Dios, el Espíritu de Dios que venía sobre ellos, y era algo hermoso en donde Dios habitaba en las alabanzas de su pueblo, y el espíritu de profecía venía a ese lugar, no por el edificio, no por los troncos, sino por las personas que estaban buscando a Dios, que estaban reunidas dentro de esa construcción muy sencilla. Fíjense que nosotros también tenemos que mantener nuestro enfoque en las cosas espirituales, y aún mientras nosotros caminamos hacia adelante con la iglesia, nuestro enfoque, aunque queremos tener un edificio en donde reunirnos como los hijos de los profetas, tiene que estar en las cosas espirituales. ¿Cuál es nuestra meta, nuestro propósito en todo? No es lo enorme de un edificio o lo hermoso que es un edificio o alguna construcción, sino nuestro enfoque está en hacer discípulos, bautizar a las personas y llevar a las personas a entrar en una relación íntima con el Señor, preparar a una novia hermosa, una esposa hermosa para el Señor Jesucristo. De eso se trata la iglesia. Fíjense lo que dice 1 de Pedro 2, 4 a 6. Dice: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica el templo espiritual. ¿Quiénes? Ustedes, nosotros somos las piedras vivas. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras: pongo en Sión una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Entonces, nuestro enfoque está en edificar un templo espiritual, no un templo físico, aunque sí queremos y tenemos la necesidad de una construcción física. Claro que sí, los hijos de los profetas también, pero nuestro enfoque principal está en lo espiritual. Ahora, trabajaron con hachas para cortar árboles y construir el nuevo lugar de reunión.
Fíjense que el hecho de que eran personas espirituales, eran hombres que tenían un enfoque espiritual, eso no los limitó en cuanto a cómo se involucraban en la obra de Dios. No era un impedimento para trabajar con sus manos en cosas naturales. Desafortunadamente, a veces los cristianos podemos llegar al punto en que creemos que ya somos tan espirituales que no podemos hacer trabajos físicos, no podemos servir en lo físico. Por supuesto que sí. Esto me recuerda hace muchos años que tuvimos a nuestro cargo un grupo de jóvenes, y dentro de este grupo de jóvenes había un joven en particular que estaba en el grupo de alabanza de los jóvenes, y él tocaba en las reuniones y todo. Y me acuerdo que al finalizar una de las reuniones le pedí de favor: oye, ¿nos puedes ayudar a recoger estas sillas, por favor? Y se agarra y se va, enojado, porque él tenía la idea de que él tenía un llamado muy espiritual y no podía servir en las cosas más sencillas como recoger sillas. Nunca debemos de llegar a ese punto. En nuestra relación con Dios debemos de ser siervos en todos los aspectos. En la iglesia, en la familia, en nuestro lugar de trabajo, tenemos que ser siempre siervos. Bien, pues ellos trabajaron entonces y pues tuvieron una inversión personal dentro del lugar de reunión que ellos estaban levantando. Ellos pusieron de su dinero, sus instrumentos de trabajo, sus herramientas, sus hachas, y ellos mismos hicieron mucho del trabajo de la construcción. Ahora esto me lleva a pensar: ¿cómo estamos nosotros invirtiendo dentro de nuestra propia congregación local? Lo podemos hacer a través de dar, lo podemos hacer a través del servicio, lo podemos hacer a través de participar, de ser participativos. ¿Estás participando el día de hoy? Yo espero que sí. Nosotros todos tenemos que participar en el servicio en el reino de Dios. Pues luego acontece un pequeño accidente. Uno de los hombres que había pedido su hacha prestada de alguien más, se le cae la cabeza del hacha al río mientras estaba cortando los árboles. Voy a leer de 2 de Reyes 6, versículo 5 otra vez. Dice: pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó al río. ¡Ay, Señor!, gritó. Era un hacha prestada. La cabeza del hacha, ahora, ¿cuál es la cabeza del hacha? Pues es esto aquí, ¿no? Es el fierro, era lo más valioso, sobre todo en aquella época, porque, bueno, la madera se podía reemplazar bastante fácil, tenían muchos árboles y no era tan difícil hacer el mango, ¿no?, del hacha, pero el hierro, eso era lo más valioso, y todavía hasta el día de hoy, ¿no? Cuando compras un hacha, no estás pagando tanto por el palo, estás pagando por el fierro, porque eso es lo más valioso, lo más difícil de formar y todo. Entonces, pues la cabeza del hacha se le cae al agua, al río, y ahora él tenía unos problemas. Dos problemas principales. El primero es que pues ya no podía trabajar. Los demás estaban trabajando, cortando los troncos y todo para hacer la casa donde se iban a reunir. Él ya no podía. Y en segundo lugar, ahora él estaba endeudado. Porque si había pedido prestada el hacha, era por alguna razón, posiblemente no tenía el dinero, ¿verdad?, para tener, pues para comprar su propia hacha. Y por esto había pedido su hacha prestada de alguien más, y no era suya en sí, no era suya. Entonces la pérdida de la cabeza del hacha representaba para él un gran problema. ¿Qué iba a decir al dueño? ¿Cómo iba a reemplazar esa hacha si no tenía dinero para comprar otra? Estaba endeudado. Cuando nosotros tomamos algo prestado, debemos de devolverlo en mejores condiciones que como nosotros lo recibimos. Y en este caso se había descompuesto el hacha. La parte más valiosa se había perdido. ¡Qué problema, qué problema! Esto me recuerda de una ocasión cuando yo era pequeño. Nosotros íbamos a veces de vacaciones a un lago.
Y en este lago, un amigo de nuestra familia, unos amigos de mis papás tenían su velero chiquito, muy chiquito, cabían 2 personas y tenía su asta donde se levantaba la vela y todo. Y en eso mi papá y mi hermano salieron a dar la vuelta en el lago con el pleno permiso del dueño, por supuesto. Y pues en eso llega el viento bien duro, tira el velero de lado y luego se va para abajo y se desconecta el asta de fierro de en medio de esta lancha y se va al fondo del lago. Pues ya mi papá y mi hermano tenían un problema. En primer lugar, no podían llegar a la orilla otra vez. Alguien tuvo que ir a rescatarles, pero no había comunicación. ¿Cómo los iban a rescatar si no sabían que necesitaban ser rescatados? Ahí estaban en medio del lago. Y pues también el gran problema de que habían descompuesto el velero y se había perdido una de las partes más importantes de esa lanchita. Qué problemas, ¿verdad? Bueno. Es probable que pues este hombre no tenía para comprar otra hacha y por lo tanto él grita y dice, ¡ay! Era prestada, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué representa el hacha? Eso es también una pregunta que yo haría el día de hoy. ¿Qué representa el hacha? Pues el hacha es lo que Dios ha puesto en tus manos para lograr propósitos en tu vida. Vamos a decirlo de esa forma. Es lo que Dios ha puesto en tus manos como herramienta para edificar tu vida, para edificar a otros. Es lo que es el hacha, lo que puede representar el hacha. Puede representar, por ejemplo, tus capacidades, tus habilidades, tus talentos, tu inteligencia. O podría representar tus sueños, tus visiones para la vida. Podría representar tus propósitos, tus metas o cosas que son de alguna manera valiosas para ti, para lo que tú quieres para tu futuro. En el caso de los jóvenes que estaban construyendo esta casa de reunión para los hijos de los profetas, pues el hacha representaba la herramienta que necesitarían ocupar para poder edificar y llegar a su meta de levantar esa casa. En nuestras vidas, nuestra hacha puede ser cosas como nuestro dinero, puede ser cosas como nuestra familia, puede ser cosas como nuestra educación, el matrimonio. Cosas que nosotros tenemos en nuestras vidas que nos ayudan a seguir hacia adelante, que nos ayudan a lograr metas dentro de la vida. Eso es lo que puede ser tu hacha. Puede ser, por ejemplo, tu empresa, si tú tienes una empresa, o tu negocio, si es que tú tienes un negocio. O puede ser un servicio que tú puedes dar al pueblo de Dios. Tu ministerio, los dones, los talentos que el Señor te ha dado, o tu visión por ocupar lo que el Señor ha puesto dentro de tu vida. Ahora, ¿por qué se pierde la cabeza del hacha? Es una muy buena pregunta. Bueno, yo no sé si sus hachas eran como esta aquí. Hoy en día, pues se hace con, no sé si pueden ver esto, pero en esta parte hay un hoyo dentro del fierro y se pasa parte de la madera para aquí adentro y de alguna manera de esa forma se fija la cabeza a lo que conocemos como el mango, ¿no? El mango del hacha. ¿Cómo es que se aflojó la cabeza y se le cayó? Yo no sé si lo hacían de esa manera en ese entonces o si usaban algún tipo de cuerda, porque también en algunas culturas más antiguas ocupaban cuerdas para fijar la cabeza a la madera, cosas por el estilo. Pero vamos a suponer que es algo más o menos como esto, ¿no? Que algo parecido a esto, que tiene su madera, su mango de madera y su fierro y que se conecta, se mete ahí adentro y de alguna manera se aprieta, ¿no? ¿Cómo es que se pierde la cabeza del hacha? Esa sería mi pregunta. Pues posiblemente no estaba bien fijada a la manga. Fíjense, se puede perder nuestra visión,
nuestro propósito en la vida cuando no nos fijamos a las cosas más valiosas que tenemos en nuestras vidas. Déjame explicar un poco acerca de esto. Mire, la cabeza del hacha, el fierro, es lo más valioso. Ahora, cuando nosotros no ponemos la atención debida a ciertos aspectos de nuestra vida, podemos estar en peligro de perder la cabeza de nuestra hacha. Vamos a suponer, dinero. ¿Cómo es que se pierde mucho dinero a veces de un negocio o aún de la posesión personal de uno? Pues a lo mejor por no poner suficiente atención a los negocios se puede perder el dinero. O en cuanto a relaciones, ¿cómo podemos perder a nuestros hijos? Pues los podemos perder si no les ponemos atención, si no estamos ahí para darles el amor que en verdad ellos necesitan, la comprensión, el oído para escuchar cuando ellos quieren platicar con nosotros, los consejos. Cuando no nos fijamos correctamente en lo que es importante en la vida, se puede perder el rumbo. ¿Qué otra razón puede haber por qué se aflojó la cabeza del hacha? Pues quizá estaba desgastado el mango y ya no embonaba bien. Imagínate otra vez con el hacha que esta parte se está desgastando aquí y ya no embona bien y queda todo flojo y todo se mueve. Bueno, ustedes saben, ¿no? Como la escoba. Yo creo que a todos nos ha pasado con la escoba que de repente toda la parte de abajo de la escoba se afloja del palo y ya no sirve la escoba por el desgaste. Y también con el hacha puede suceder así. El mango fue hecho para sostener el hierro en el hacha, pero se pudo haber desgastado quizá con el uso. Por tanto, estar pegando y todo se va aflojando poco a poco. Y con el tiempo podemos permitir que se desgaste nuestra visión por la vida, por nuestro matrimonio o por lograr nuestras metas dentro de la vida. Ya no embonamos bien a lo que es importante con nosotros. Y si no tenemos cuidado, se nos puede caer. Entonces, hay que cuidar mucho todos estos aspectos, ¿no? Que no se nos afloje el mango de la cabeza. Otra razón, quizá el hacha no tenía filo. Mi hacha creo que no tiene. No, pues ya se desgastó y tenemos que darle filo a esta parte aquí con una lima o algo por el estilo para que sea bien filoso y corte mejor. Fíjense que cuando el hacha no tiene buen filo, ¿qué acontece? Hay que darle más duro, hay que darle con más fuerzas, porque el hacha no tiene el filo suficiente. Fíjense en lo que dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. Dice, si se usa un hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo. Por tanto, afila la hoja. Ahí está el valor de la sabiduría. Ayuda a tener éxito. Cuando nuestra hacha no tiene filo, se puede aflojar de la manga más fácil. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el caso de este joven, a su hacha le faltaba filo y le estaba dando duro y más duro de lo que realmente tenía que darle. Y por eso se descompuso y se cayó la cabeza. No, es una suposición, la Biblia no dice, pero por alguna razón se aflojó esa cabeza y voló al río. Y yo veo aquí una aplicación también en nuestras vidas. Si no tenemos ese filo en cuanto a quizá nuestras habilidades o en cuanto al cuidado que nosotros tomamos en nuestras relaciones con otras personas o el cuidado que tomamos en cuanto a la administración, se puede perder el filo y entonces se pierde toda la cabeza del hacha. Esto nos lleva también a
a otra razón por qué quizá faltó o voló la cabeza del hacha. Quizá fue por falta de sabiduría del joven que la estaba ocupando. Posiblemente la estaba ocupando de una forma equivocada, o no estaba filosa y le estaba dando muy duro. Estaba abusando de ese instrumento de trabajo, dándole con fuerzas de más, y por eso voló la cabeza del hacha, supongamos. ¿Saben qué? Podemos nosotros también perder el rumbo de nuestras vidas cuando no actuamos con sabiduría. Qué importante es que nosotros tengamos sabiduría para actuar en la vida. También la palabra de Dios nos dice en Proverbios 24, el versículo 3, dice: una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Ahora, los hijos de los profetas estaban edificando una casa. Necesitaban tener sabiduría para cortar esos troncos, usar su hacha con sabiduría para poder formar correctamente esa casa. Nosotros también necesitamos la sabiduría del Espíritu, la palabra de Dios, para poder edificar lo que nosotros estamos construyendo en la vida, sea eso el matrimonio, un negocio, un ministerio, una familia, hijos obedientes, hijos que van a hacer bien en la vida también. Todas estas cosas se edifican con sabiduría. Y es por eso que hay que sacarle filo a nuestra hacha. ¿Has perdido la cabeza de tu hacha? ¿De qué estamos hablando? Quizá sueños, propósitos, o simplemente lo que estabas intentando edificar, ya perdiste el rumbo y ya no lo estás edificando bien. Tu familia, tu negocio, tu matrimonio, tu casa, tus finanzas. ¿Has perdido la cabeza de tu hacha? ¿Has perdido el rumbo en tu vida? También eso acontece muchas veces. Sobre todo al pasar los años nos acostumbramos a hacer las cosas como las hemos hecho siempre. Se nos va aflojando el mango ahí, la cabeza ya no entra bien, pero le seguimos dando hasta que en una de esas vuela la cabeza. Espero que no sea la tuya ni la mía, ¿verdad? Sino la cabeza del hacha y cae al río. Pues hay un clamor entonces de parte de este hombre. Dice: ¡ay, Señor! Era prestada. Todo lo que tenemos en la vida es prestado. Dios es el dueño de absolutamente todo lo que nosotros tenemos. Nuestros dones, nuestras habilidades, aún nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestra relación familiar. Todo le pertenece a Dios. Todo lo que tenemos es simplemente prestado. Y cuando clamó Eliseo, que significa otra vez Jehová es salvación, escuchó el clamor de este joven. Cuando nosotros clamamos a Dios, Él escucha nuestro clamor. Si tú has perdido la cabeza de tu hacha el día de hoy, clama. Es lo primero que tienes que hacer, porque Dios te va a escuchar y va a responder, porque Él ya ha preparado una solución para rescatar la cabeza de tu hacha. Pues Dios tiene una solución para nuestros problemas. Eliseo aquí provee la solución para el joven de manera milagrosa. Esto no es algo natural, es algo sobrenatural. Eliseo primeramente le hace la pregunta al joven: ¿dónde cayó? Y el hombre entonces regresa a donde estaba trabajando y apunta al río. Por aquí es donde cayó. Por aquí más o menos es donde cayó la cabeza del hacha. Entonces Eliseo corta un palo de un árbol, lo avienta al río más o menos en el lugar en donde estaba la cabeza del hacha, y milagrosamente el hierro flotó, vino a la superficie del agua. Y luego Eliseo le dijo: agárrala. Y el hombre entonces extiende su mano, agarra la cabeza del hacha y la rescata, y seguramente a partir de ahí ya arregló su hacha y pudo seguir trabajando con los demás que estaban construyendo, y además de eso no tenía ninguna deuda
con su vecino que le había prestado su hacha. Jesucristo, Dios es salvación, provee una solución para nuestras hachas perdidas. Lo primero que tenemos que preguntarnos cuando nos damos cuenta de que nos hemos perdido de rumbo o que hemos perdido algo que es valioso para nosotros, nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestros hijos o nuestro negocio se está yendo para abajo, lo primero que tenemos que hacer es clamar a Dios y después de eso regresar al lugar en donde cayó. En otras palabras, todo iba bien hasta que nos descuidamos en algún aspecto. Hicimos algo mal, tomamos una mala decisión, una mala inversión, pecamos, no sé, hicimos algo que no estaba bien y se cae la cabeza del hacha. Tenemos que regresar a ese punto en donde se nos cayó, a esos valores que habíamos sostenido hasta ese momento y volverlos a restaurar. Debemos de regresar al lugar en donde perdimos el rumbo, el propósito, nuestras herramientas de trabajo, nuestra relación, nuestro dinero, etc. Y luego Eliseo hace algo muy interesante. Él toma un palo, lo avienta ahí al río, en el lugar en donde cayó la cabeza del hacha. Ese palo para mí representa la cruz del Señor Jesucristo. Eliseo echó el palo, flota el hacha. Moisés en otra ocasión tomó un árbol, lo aventó al agua amarga y se hizo dulce. Cristo murió en un madero, en una cruz, y con ese sacrificio Él hace flotar el hacha y también hace dulce el agua que era amarga. El poder de la cruz de Cristo hará milagros de restauración también en tu vida. Dios quiere restaurar tu matrimonio, quiere sanar tus finanzas. Él quiere cancelar deudas que tú tienes, pérdidas económicas. Él las puede restaurar. Enfermedades incurables, Dios, por medio de la cruz de Cristo, las puede curar. Él quiere impartirte nueva visión, nuevos sueños, nuevos talentos, herramientas que son restauradas a tu vida para que tú puedas seguir viviendo con visión y con propósito. Dios te da una segunda oportunidad. Acuérdense qué es lo que pasó en este pasaje. Voy a leer nuevamente pues lo que hace Eliseo. Eliseo le pregunta al hombre dónde cayó. Va a ese lugar, echa el palo, hace flotar la cabeza del hacha y cuando ya está flotando le dice al hombre, agárrala. Fíjense que Jesús también, Jehová es salvación, nuestro Salvador Jesucristo. Él te dice, llévame al lugar en donde tú perdiste el rumbo, en donde tú perdiste tu cabeza de hacha. Muéstrame el lugar. Yo creo que Jesús hoy quiere que tú le muestres el lugar. Él ya sabe dónde, ¿verdad? Porque Él es Dios, pero de todas maneras te dice, muéstrame el lugar. Y luego Él toma su sacrificio en la cruz, ese madero, esa madera, la echa al agua, hace flotar a la superficie. Nuevamente, ahí está tu visión. Nuevamente encuentras la manera de salir adelante en cuanto a tus finanzas o en cuanto a tu matrimonio. O traes sanidad para tu cuerpo físico. Y te dice simplemente, agárrala, tómala. ¿Sabes qué? Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que entonces también por la fe tomar la cabeza de nuestra hacha nuevamente en nuestras manos. Entonces el hombre extiende su mano, la toma y en nuestro caso, por la fe extendemos nuestra mano, tomamos lo que se nos había perdido y Dios nos da una segunda oportunidad. Y cuando Dios nos da una segunda oportunidad, tenemos que aprovecharla, tenemos que tomarla, tenemos que extender nuestra mano
y con responsabilidad volver a ese lugar donde habíamos perdido la cabeza de nuestra hacha. Dios la hizo flotar, sí. Dios milagrosamente trae sanidad, trae cancelación de deudas, trae una restauración de nuestra salud mental, espiritual, física. Dios trae una restauración de nuestro matrimonio, pero a partir de ese tiempo tenemos una segunda oportunidad. Tenemos que agarrar esa oportunidad que el Señor nos da. Entonces, en conclusión, el día de hoy, yo te haría la pregunta: ¿has perdido la cabeza de tu hacha? Quizá en tu caso no. Quizá tú dirías: no, yo todavía tengo la cabeza, pero anda un poquito floja. Pues si ese es el caso, hay que comenzar a arreglar el mango de tu hacha antes de que se le caiga la cabeza. Quizá hay cosas que tienes que apretar en tu propia vida espiritual, o en tus finanzas, o en tu matrimonio. O quizá ya perdiste la cabeza de tu hacha. Ya todo voló, ya no encuentras el rumbo, ya perdiste algo que fue sumamente valioso para ti, pero por el descuido, la falta de sabiduría, las circunstancias de la vida, perdiste la cabeza de tu hacha. Pues yo te animo a que te acerques a Jesús y clames a Él el día de hoy, que le muestres en dónde se te cayó la cabeza de tu hacha, que apliques la cruz, ese palo que Eliseo aventó al agua, porque Dios hará el milagro de que salga a flote nuevamente la situación. Dios va a traer restauración y luego tú tienes que agarrar nuevamente la cabeza de tu hacha para seguir adelante con propósito y con visión en la vida. Vamos a orar. Padre, te doy tantas gracias por este tiempo en la palabra y por lo que tú estás haciendo en vidas el día de hoy. Yo estoy viendo que tu Espíritu Santo en verdad se está moviendo en la vida de algunas personas de formas muy específicas en este momento. Señor, gracias porque tú eres el que restaura la cabeza de nuestra hacha. Tú eres el que hace flotar la cabeza de nuestra hacha cuando nosotros la hemos perdido. Señor, gracias porque no hay nada perdido para ti. No hay ningún matrimonio que ha ido demasiado lejos. Tú puedes restaurarlo. No hay ninguna familia, ningún hijo que se ha ido demasiado lejos. Tú eres el que traes de regreso a los hijos pródigos. Señor, gracias porque no hay ninguna enfermedad demasiado difícil para ti como médico. Tú eres el gran médico y puedes restaurar también la salud física. Y Señor, en cuanto a finanzas, tú nunca has estado en bancarrota ni nunca estarás ahí, sino que tú eres el Dios de provisión, el Dios de cancelación de deudas, el Dios de bendición. Pero Señor, queremos afilar hoy también la cabeza de nuestra hacha. Queremos permitir que tú nos des la sabiduría para la administración de todas las cosas, porque todas las cosas son simplemente prestadas. Tú nos has prestado la misma vida. Señor, te pido hoy por restauración para cada uno de mis hermanos, que flote la cabeza de su hacha y que la pueda tomar de regreso y seguir edificando en esta vida con propósito, con destino, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos en este tiempo en la palabra de Dios. Dios te bendiga. Excelente palabra. Te invito a que tú la atesores en tu corazón y puedas ponerla por obra. Yo siempre digo eso, ¿verdad? Pero es que no podemos únicamente ser oidores olvidadizos. Tenemos que ser oidores que hacen, que cambian, que llevan su vida un paso más adelante. Y pues qué bueno que tú y yo hemos recibido esta palabra y hemos sido alimentados. Continuemos alimentándonos durante la semana. Estamos ya con nuestros grupos de conexión nuevamente, en grupos individuales. Te invito a que te conectes. Por favor, no te quedes fuera. Están siendo tiempos de bendición. Estamos comenzando una nueva serie llamada Manos a la Obra y creemos que todos podemos activarnos en nuestra vida
en nuestra fe cristiana, en nuestro caminar con Dios, y queremos invitarte, no te quedes fuera, no importa dónde tú estés, puedes conectarte con nosotros. Si necesitas informes, escríbenos a nuestro número de WhatsApp. Y bueno, que tengas una excelente semana. Dios te bendiga. Bendiciones. Estando aquí